Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho cariño, con mucha alegría. Me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a mi canal de YouTube, a mi página web, a mis redes y también a los diferentes medios que con tanta paciencia y con tanto cariño retransmiten esta sencilla reflexión que llamamos un entremés. A los medios amigos en Argentina, en Estados Unidos, en la República Dominicana, en España, en El Salvador. Bueno, un saludo y un abrazo muy especial por tanto cariño recibido. Gracias. Te saludo hoy en mi último día en Jerusalén, terminando esta etapa de este segundo grupo en su viaje de renovación espiritual. Hemos recorrido la Galilea y la Judea durante estos últimos 8 días. Hace una semana yo te saludaba desde la ciudad de Génova, en Italia, cuando ya partía para acá y he recorrido con este grupo de Honduras y de México, de Estados Unidos, que he tenido la dicha de acompañar en este encuentro. Y mañana salimos de aquí para Egipto, en donde estaremos estos próximos 5 días ya terminando este viaje de renovación, viaje de fe. Gracias a ti por tu compañía, por tu oración, por tu cercanía. Hoy estamos listos en este entremés para celebrar la fiesta de Cristo, Rey del Universo. ¡Qué alegría! ¡Qué oportunidad más bella para terminar nuestro año litúrgico! Sí, estamos a punto de empezar el Adviento, que es el comienzo de nuestro año litúrgico. No del año calendario, pero sí del año litúrgico, y en él nosotros celebramos la vida. Así que a lo largo de esta semana que va a empezar, puedes desearle feliz año a todos los que te encuentren, porque tú vas a estar celebrando también que Jesucristo es el Rey del universo, el Rey de tu vida. Y por eso leemos hoy el texto de Lucas en el capítulo 23, los versos del 35 al 43. Dice así la Escritura. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó diciendo, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros actos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Bueno, en la fiesta de Cristo, Rey del Universo, digamos, tal vez 3 cosas grandes de esta narración que es muy importante. La primera, mientras que todos, el pueblo mirando, los magistrados haciendo bullying, es decir, haciendo muecas, burlándose, diciendo, ay no, pues que este ha salvado a otros allá en Galilea y que ha hecho tantas cosas, que se salve a sí mismo si de verdad él es el Cristo de Dios, si él es el elegido. Los soldados, el pueblo, los magistrados, los soldados, que también se burlan y le ofrecen vinagre. Claro, vinagre, esto no es una cuña que me patrocinen, pero haz de cuenta un energizante, un Red Bull, lo que tomaban los soldados para mantenerse vigorosos y alerta y atentos y ágiles. Por eso es que es obvio que tuvieran vinagre ahí en sus manos. Y esos le ofrecen vinagre y le dicen, si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate.
Cada uno de estos personajes, los magistrados, que se salve a sí mismo, los soldados, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El malhechor, uno de los dos que está ahí, no sabemos los nombres, no se dejen llenar la cabeza de cucarachas, no sabemos cómo se llamaban. Y ese malhechor que está colgado al lado de Jesús le dice, si tú eres el rey, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Los tres le están diciendo a Jesús que un rey es el que se salva a sí mismo, que un rey verdadero es el que se pone a sí mismo en el primer lugar, que un verdadero rey es el que egoístamente piensa en solucionar su propia realidad, su propia historia, su propia vida. Y por ahí también el que salva a los otros. El pueblo mirando. Los magistrados, es decir, los líderes religiosos, los que representan el establecimiento piadoso de la época. Los soldados paganos, el malhechor, seguramente un sedicioso, diríamos en términos de hoy como un terrorista, encargado de buscar de mil maneras por la violencia destruir al imperio opresor y generar terror para sus propios intereses. Cada uno de ellos le dice a Jesús, si tú eres el rey, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú que estabas salvando allá, sálvate a ti mismo. Ponte a ti por encima de los demás. Qué interesante esa comprensión. Creer que el poder es para encerrarse egoístamente en querer solucionar su propia realidad, su propia vida y las migajas para atender a los demás. El otro malhechor se voltea y le dice al primero que habló, ¿es que tú no temes a Dios? ¿Tú que estás sufriendo su misma condena? Y nosotros con razón estamos aquí crucificados. Es que, ¿qué es lo que le está diciendo el otro malhechor? El primero. Le está diciendo, para que yo crea que tú eres rey, exímeme a mí de asumir la responsabilidad de mi vida. Si tú de verdad eres rey, Jesús, quítame mi cruz. Bájame de esta cruz. Bájate tú, claro, y bájame a mí. Es decir, exímeme de asumir la responsabilidad de mis acciones. Hay gente tan mediocre en la vida que cree que para constatar que Dios existe, que Dios es rey, que Dios es poderoso, entonces debe Dios decir, ok, hagamos de cuenta que tú no has hecho nada, que no tienes que asumir tu responsabilidad, que no eres un adulto, que no tienes que crecer. En cambio, este último que habla, y si tú te das cuenta, hay un detalle muy bonito, y es que Jesús ni a los magistrados, ni a los soldados, ni al primer malhechor crucificado junto a él, les responde nada. A todos los escucha. Jesús siempre escucha, siempre, a todos. Pero a estos tres grupos no les responde nada. Pero al último, que reconoce que él se merece estar en la cruz, que reconoce que él ha sido crucificado como consecuencia de sus actos. Lo encontraron culpable, le hicieron un juicio. Él merece su castigo. Él no le pide a Jesús que lo baje de la cruz. Él no le pide a Jesús que lo libre de las responsabilidades humanas. Él no le pide a Jesús que dé muestras de su reinado.
No. Los que le piden a Jesús que dé muestras, que dé signos de que Él es rey, no reciben respuesta de Jesús. La respuesta se llama silencio. Pero este hombre le dice al primero: tú y yo estamos aquí crucificados porque nos lo merecemos como la consecuencia de nuestras acciones. En cambio, este nada malo ha hecho. Este está aquí crucificado injustamente. Y le dice a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino, cuando empieces a reinar, cuando demuestres que tú eres el rey. Acuérdate de mí. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en la esperanza plena del encuentro con Dios. Te aseguro que lo tuyo, lo que te espera a ti, que estás reconociendo tu error y reconociendo a Jesús, es la vida plena, la vida abundante, la felicidad, el gozo. Óyeme, y no estamos pensando solo en el más allá. No, celebrar a Jesucristo, Rey del universo, es para pensar en el más acá, en el aquí, en el ahora, en el cómo estás viviendo. ¿Qué significa decir que Jesús es Rey? En la época antigua, el rey era, escúchame bien lo que voy a decir, porque esta tal vez es la afirmación teológica con la que quiero que te quedes. Decir que Jesús es rey, como en la época antigua, es decir que el rey es el que se encarga de cuidar, de proteger, de velar, de garantizar los derechos, la dignidad y la estabilidad de aquellos sobre los que él reina. Decir que había un rey era el que salía en defensa, el que los protegía, el que peleaba en la batalla, el que guiaba a su ejército, el que garantizaba que tuvieran lo básico para vivir con dignidad, el que hacía todo para que a su pueblo no le faltara nada. Hoy tú y yo estamos celebrando la fiesta de Cristo, Rey del universo, porque reconocemos que la cruz es su trono, que en la cruz este malhechor que es portavoz nuestro reconoce en la cruz al Salvador. Reconoce que Jesús es una víctima que injustamente ha sido asesinado y que en él se revela el poder de Dios. Que en él se revela el cuidado, la cercanía, la preocupación de Dios por su pueblo. Dios que cuida, que se ocupa, que protege, que atiende las necesidades tuyas. Cuando tú y yo decimos que Jesucristo es el Rey del universo, lo que estamos diciendo es que todo aquello que existe está bajo el señorío de Jesús. Y que hoy escuchamos en este domingo de Cristo Rey esta misma palabra para ti que me estás viendo a esta hora. Jesús te dice: te aseguro. Tú que estás pasando por una situación difícil. Yo no sé dónde estás, no sé dónde me estás viendo a esta hora. No sé por qué estás pasando, qué estás atravesando. Pero si estás en medio de una angustia, de una preocupación, de una enfermedad, de una tristeza, de un dolor, en medio de tu cruz, es hora de voltear a mirar a Jesús, que entiende lo que estás viviendo, que sufre lo mismo que tú, que le duele lo que tú estás padeciendo, que sabe en carne propia, aquello que tú has estado pasando. Él está crucificado junto a los otros. Y Jesús, que entiende a este malhechor, le dice: te aseguro que tú que me estás reconociendo en medio de tu angustia, estás ya viviendo el paraíso. ¿Cuál es el reinado de Jesús? El reinado del perdón. El reinado de la acogida, el reinado de la inclusión, el reinado de la misericordia, el reinado de la esperanza, el reinado de la vida y de la vida plena. Tú que me estás viendo, puedes decirle al Señor hoy: Señor, gracias, porque tú eres el Rey que se ocupa de mi historia, que me tiene todo lo que yo necesito para vivir con dignidad, que me garantiza que mi destino no es la muerte, sino la vida y la vida plena. Solo tú, Jesús, eres el Rey, el sustento,
el Señor de la vida. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao.